pero digo, más allá de eso, vamos a hablar primero con un experto en tema viviendas que nos ha enseñado, nos ha cambiado ideas previas. Vamos a hablar de los préstamos hipotecarios en la Argentina, vamos a ver cuán importantes son, cuán importantes deberían ser. Siempre nos pone como referencia a otros países. Es nada, un libro abierto, así que nos encanta hablar con él. Él es Fernando Álvarez de Celis, es director del grupo Tejido Urbano y vamos a hablar de este hermoso tema. ¿Cómo te va, Fernando? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos como siempre, es un gran placer. Bueno, a ver, estoy dispuesto a que me cambies de idea, como dije que él lo hiciste varias veces. Suena a que acá el préstamo hipotecario no existe, es realmente muy poco importante. En las cifras que vos manejás, ¿es así? Exactamente, la cifra que manejamos y que hay comparativas sobre todo de los países de América Latina, el crédito hipotecario en Argentina representa muy, pero muy poco. Representa el 0,2% del Producto Bruto Interno, que es como se mide para poder compararlo entre países. Solamente nos supera en mal Venezuela, que tiene el 0,01% del PBI volcado al crédito hipotecario. Todos los países de la región donde hay análisis son, nos supera ampliamente. Un país que tiene muy poco crédito hipotecario es, por ejemplo, Paraguay, que tiene el 3% del PBI en crédito hipotecario. Después, todo lo demás tiene más, pero Paraguay, que casi no tiene crédito hipotecario, tiene 60 veces más que Argentina. O sea, Argentina es un país con muy, muy poco crédito hipotecario. Pensar que en el 2018, que fue un récord, llegó al 1% del PBI. O sea, muy, Qué pero muy locura. bajo. Y después tenés países como Chile, que tiene casi el 30% del PBI volcado en crédito hipotecario. O sea, muy, muy fuerte. Países como Chile, países como Panamá, Uruguay, alrededor del 10%, Brasil alrededor del 10%, pero te doy una cifra. Brasil tiene 150.000 millones de dólares volcados en crédito hipotecario. La Argentina no llega a 1.000 millones, tiene 500 millones. O sea, imagínate 150.000 millones de Brasil, con otra población obviamente, versus Argentina con 500 millones. Bueno, tenés muy fuerte y obviamente que eso permite que en estos países haya mucho más cantidad de propietarios, mucha más cantidad de construcción, y eso también va repercutiendo obviamente en cómo el sector de la construcción tiende a ir en cada uno de estos países. En Argentina, el sector de la construcción tenés un sector que ocupa entre el 3 y el 5%, depende de cómo se mide, en el total del producto de la Argentina, mientras que en otros países obviamente es mucho más alto. Impresionante. Bueno, pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto acá? Mira, te diría que hay muchos factores. El principal que yo veo es el sector financiero. El sector financiero en muchos países tienen presupuesto volcado al préstamo a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay estabilidad monetaria, hay estabilidad económica y tienen plata que pueden prestar a largo plazo. Acá no se presta a largo plazo, ya lo sabemos, se presta al corto y muy rápido. Nosotros siempre hacemos, no es un chiste, pero una reflexión que en Argentina podés comprar zapatillas en crédito y tenés que comprar un departamento en cuotas. En los países que funciona bien, generalmente las zapatillas se compran al contado. Acá te ofrecen comprar en supermercados en cuotas, cosa que es muy raro porque uno los alimentos los tiene que pagar casi siempre al contado Claro. para no endeudarse con gastos que son corrientes. Bueno, y en los gastos estructurales tiene que sacar. Entonces, arrancamos mal con el sistema financiero. El sistema financiero en Argentina le conviene prestar al corto plazo, es un sistema financiero chico también, no es un sistema financiero muy extendido como en el resto de los países, y arrancás con el problema. Después tenés el sistema de la construcción. En estos países que estamos hablando, hay empresas constructoras muy fuertes que se capitalizan y piden créditos en el banco para poder construir. Acá casi no se construye con plata propia las empresas, excepto algunas empresas muy grandes de construcción. El resto generalmente son arquitectos que forman empresas, pero que terminan construyendo al pozo con plata que le presta a la gente que quiere vivir. Entonces, tenés poco sistema de capitalización de la vivienda, otro de los grandes problemas. Entonces, vas como sumando un montón de pequeños problemas que van generando esta crisis habitacional y esta crisis del crédito hipotecario que está. Y después tenés un tema que no es menor, que es la fuerte diferencia entre el ingreso de la gente y el precio de los inmuebles. Eso sí, estamos en un lugar muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque como dijimos que no había sistema financiero, la gente encuentra en las viviendas
un lugar de reparo de valor. La gente que tiene capacidad de ahorro, obviamente. Obvio. Entonces vos tenés que, hay gente que tiene 5 departamentos. Vos decís, ¿cómo es esta persona que tiene, no sé, una carnicería, dueño de 7 departamentos? Y porque encuentra que si lo pone en el banco lo puede perder, si lo pone abajo del colchón lo puede perder, y si lo pone en un departamento, mal que mal lo tiene. O tiene verdes o tiene ladrillos. Entonces, en la Argentina, eso también ha desvirtuado mucho el sistema de la construcción. Entonces, ¿quién construye? Y se construye para ese señor que tiene capacidad de ahorro. Vos ves en Rosario, el boom de la construcción está asociado siempre al boom del campo. Cada vez que hay buena cosecha, florecen edificios en Rosario. En la ciudad de Buenos Aires, algo parecido, y así en cada una de las ciudades que están asociados más al sistema de ahorro de los que tienen capacidad de ahorro que al sistema de construir para la gente. Entonces, el pequeño, el que no tiene ingresos, no puede acceder a créditos hipotecarios que le permita acceder a vivienda. ¿Y el rol del Estado en otros países más exitosos, cómo es? Y mira, el caso más exitoso que es Chile es un fuerte proceso del Estado. ¿Por qué? Mirá, es un país bastante liberal en la cuestión Sí, económica, sí, sí. pero en la vivienda hace subsidios cruzados. ¿Qué quiere decir? Que vos, si sos del sector del decil más bajo, te presta más y te da un subsidio. Si sos estudiante, te da un subsidio porque cuando sos eh, profesional podés pagar. Entonces, te va subsidiando en función de la moneda que tienen ellos, que es parecido a los UBA en Argentina, que te permite acceder al crédito hipotecario. O sea, subsidia la tasa para que la gente que no tenga vivienda pueda acceder. Y acá sí hay un cambio de paradigma respecto al Estado. En Argentina el Estado es oferente de vivienda, quiere decir, hace la vivienda. Ahora sabemos que desde Milei para acá dejó de hacer Estado Nacional, pero las provincias siguen haciendo. O sea, la plata que reciben las viviendas es para hacer, que reciben las provincias, perdón, es para hacer vivienda. Entonces, Santa Cruz hace 600, Chubut 400, van haciendo. Esa plata, los estados en Chile o en Uruguay la usan para subsidiar la demanda. Quiere decir, vos te querés comprar un departamento que sale 100.000 dólares y no podés, te dan 20.000. Pero vos ponés los 60.000, sacás un crédito de 60.000 dólares que podés pagar, ¿se entiende? Ya sé. Entonces eso te permite que con la misma plata llega más cantidad de gente y hay un vis a vis entre la capacidad de ahorro de la gente, el subsidio y la tasa que te cobra el banco. Acá eso no existe, son mundos separados. Los fondos provinciales, los institutos provinciales de vivienda te prestan al 100% y la cuota casi ni te la cobran. Hoy una cuota de instituto de vivienda puede estar 40.000 pesos, 100.000 pesos, que no te sirve para repagar la vivienda. Entonces vos tenés, como cada un sistema funciona separado. En los países que funcionan bien los créditos, el sistema de crédito está atado a la política pública de vivienda. Y Europa, ponele, ¿qué hace? ¿Se parece más a lo que está haciendo Chile, Brasil o a nosotros? Me imagino que no, pero Y decime. se parece más a lo de Chile y te digo que va un poquito más todavía, porque lo que hace es, si vos sos un constructor y querés construir vivienda, y si acá vas a ganar mucho, entonces de estos 100 departamentos que vas a hacer, 20 tienen que ser para vivienda asequible. Entonces tenés que subsidiar el precio para alquileres sociales. Entonces el propio constructor, en vez de construir el Estado vivienda social, de la cantidad que vas a construir, un porcentaje tiene que ser dirigido a los grupos que tienen algún problema habitacional. Entonces, el mismo edificio o el mismo complejo habitacional termina siendo para el mercado, pero también para los sectores sociales. Entonces, hacen, por un lado, integración sociourbana entre los distintos grupos sociales y, por otro lado, también el Estado deja de ser constructor y de generar algo que acá capaz que estamos un poco más lejos, pero en Europa se estudió mucho el tema de generar guetos. ¿Viste cuando vos ves las películas de París, algunos policiales que ves esos edificios, esos complejos que no entra nadie? Sí, sí. Bueno, eso fue un gran problema para Europa. Entonces lo que están haciendo es tratando de integrar los complejos habitacionales con la vivienda de mercado. Entonces, el propio constructor de mercado, y esto hay un caso que la otra vez hablamos un poquito, el caso de Madrid, Sí, sí. que está haciendo mucha vivienda que se llama, hacen desarrollos urbanísticos donde el privado lo que tiene que pagar como remuneración son partes habitacionales, o sea, departamentos para que puedan vivir gente, estudiantes, gente sola, jubilados, y que puedan acceder a una vivienda. Igual hay que decir que el problema de la vivienda es un tema universal. El déficit habitacional es muy fuerte en todos lados porque se da esta conjunción entre reserva de valor, gente que pone mucho dinero para capitalizar y tener esa cuestión, con lo cual hay un problema habitacional, pero tratan de solucionar integrando y generando lo que se llama vivienda subsidiada. Y estos sistemas que describías recién, ¿en qué ciudades se usan? ¿Cuál, perdón? Esto de
que le sacan una porción de las viviendas a las grandes constructoras para que las ponga como... Y tenés, por ejemplo, el caso más paradigmático, te podría decir Madrid, lo está implementando ahora, pero el que empezó con esto fue Berlín. Berlín encontró un problema habitacional muy fuerte, una crisis de la juventud muy fuerte, es una ciudad con muchos estudiantes y demás, y empezó y tener un tema no menor, el tema del alquiler temporario, y empezó a decir, che, no puede ser que los alquileres sean tan caros. Entonces empezó a construir vivienda con el sector privado que sea subsidiaria y hacer lo que llaman vivienda asequible. Entonces ahí generaron más de 100.000 viviendas que les permitía regular el precio, porque también hay un tema diferente a la Argentina, que allá sí hay muchas empresas que tienen, no sé, 500, 600, 700 departamentos. Entonces regulan el precio. Y con este precio y con estas viviendas que controla el Estado, pueden controlar también el precio del alquiler, que es un tema muy importante para ellos, porque recordemos también que hoy el mundo está tendiendo a ser un mundo cada vez más de inquilinos y menos de propietarios. Entonces también regular el tema del alquiler, ¿sí? Una ley como la que tuvo la Argentina, pero sí con más oferta de alquileres, es una de las políticas que encuentran los países para hacer esto. Y después tenés todo lo que es los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, que también tiene una política muy fuerte de subsidio a la vivienda, haciendo política de vivienda público-privada. Qué pintoresco, acá me atrevo a dar un poquito más de opinión porque es un poquito más el campo donde tengo mis intereses y mis conocimientos. Qué gracioso que nos vendan una Europa para ser cada vez menos partícipe, para que el Estado sea cada vez menos partícipe del mercado y en realidad en los lugares de referencia hacen todo lo contrario. O sea que en realidad no, es todo al revés. Cuando uno analiza los temas de vivienda y analiza un montón de temas urbanos, sobre todo, el Estado, nosotros, mirá, vos pensás una ciudad que no da semáforos y no. Básicamente el semáforo regula que un auto pase, no. Y eso el único que puede poner un semáforo es el Estado. Imagínate que el privado no va a poner un semáforo. Con Olvídate. lo cual hay cosas que la discusión Estado-mercado a veces es una discusión medio vieja y medio que queda como en el margen cuando uno analiza estos temas. Estos temas necesitan mucho mercado y también necesitan mucho Estado. O sea, y los países centrales lo entienden eso, y obviamente que a veces promueven más el desarrollo privado, pero con una fuerte regulación estatal. O sea, la regulación estatal en Europa está muy clara, y los temas de vivienda, donde vos tenés que asegurar que el 100% tengan, porque el mercado, como conocemos la ley del mercado, hay escasez, entonces, listo, no puedes acceder a, no sé, a un auto. Bueno, porque se hacen 100.000 autos y somos 10 millones. Pero el tema de vivienda, somos 10 millones, tenemos que tener 10 millones un lugar donde habitar. Olvídate. Entonces ahí tiene que sí o sí aparecer alguna política que permita romper la regla de mercado, que solo acceden a aquellos que tienen la capacidad de pagar una vivienda, porque si no, tendrías muchísima más gente en la calle, muchísimas más favelas, muchísimos más problemas socioeconómicos o sociourbanos. Entonces, ahí el Estado tiene que aparecer, y de hecho aparece en todos los países, hasta los más liberales de la Tierra. Sí, me gustó tu planteo. Acá el déficit, vos me lo enseñaste, el déficit habitacional es enorme, ¿verdad? La legislación en Argentina hoy es de 3,5 millones de viviendas, según los últimos datos. De hecho, hoy estuvimos chequeando un poquito algunos nuevos datos que dan y dan más o menos lo mismo. Hay 1,5 millones de viviendas que faltan, es decir, que había que construir 1,5 millones de viviendas. Y acá es lo que te decía antes, el mercado funciona bárbaro. Hay constructores que construyen, gente que compra, pero te falta 1,5 millones. Claro, Y eso no lo va a solucionar el mercado, porque el mercado encontró que para su eficiencia de mercado, con lo que construye, con el precio que hay, está perfecto. alcanza. Lo que pasa es que con estos precios hay mucha gente que no accede, entonces tenés ese déficit habitacional que hay que resolver de otra manera. Y por otro lado tenés 2 millones de viviendas que existen, pero que tienen problemas de lo que se llama déficit cualitativo, que es la vivienda o vive más gente la que debería vivir, o tiene problemas porque el piso es de tierra, porque la pared de chapa, porque el techo es de chapa, o porque no tiene infraestructura de hacia agua, luz o gas. Entonces ahí tenés un problema que no se resuelve tampoco individualmente, que se puede resolver por el mercado, por el Estado, pero se tiene que resolver de manera integral. Es decir, gente que tiene garrafas y que pueda tener gas natural y eso le bajaría su déficit. O gente que vive en lugares, villa de emergencia o barrios populares, que debería tener infraestructura para poder vivir mejor. Ahí tenés 2 millones más de familias. Me imagino desde el sentido común, vos me ilustrarás que cada vez somos más inquilinos acá también, ¿no? Porque si el acceso a la vivienda se complica tanto, Mira, nosotros pasamos de ser casi una nación de propietarios a ser una nación de inquilinos. Y con un
si vos analizás a fines del siglo XX, tenías casi el 80% de propietarios, hoy tenés el 55% de propietarios en Argentina. O sea que descendió muchísimo la cantidad de propietarios. Y con una cuestión, nuestros abuelos, digamos, los migrantes, vinieron ninguno propietario. Venían acá Claro. y se hacían propietarios. Hoy lo que pasa es que el ciclo de inquilino es un ciclo que permanece toda la vida. O sea, la gente no logra romper ser inquilino. Y esto es lo que cambió en el siglo XXI en Argentina. Durante el siglo XX nacíamos inquilinos, pero a lo largo de la vida lográbamos transformarnos en propietarios. En el siglo XXI nacés inquilino y lo más probable es que no rompas esa regla y sigas siendo inquilino a lo largo de tu vida. Y acá aparece un dato nuevo del último censo, es que ya el 7% de los jubilados son inquilinos. Entonces te aparece una señal de, ojo muchachos, que si sigue esta tendencia, dentro de 20 años el 20% de los jubilados van a ser inquilinos. Y hoy ese 7%, ¿cómo subsiste? Y que le paga parte de sus hijos o sus parientes la diferencia para poder pagar el alquiler, que es mayor que lo que gana de jubilado. Bueno, eso está cambiando porque si vos tenés el 20% no se lo va a poder subsidiar la familia, porque va a ser muy fuerte la cantidad. Entonces, estamos generando una bomba muy fuerte, que es la bomba de los inquilinos adultos mayores. Sí, Todo, o sea, todo es un problema, pero esto va a ser un problema muy, muy fuerte y muy difícil de resolver, que hay que darle ya algún tipo de solución, que es generar algunas estructuras que permitan crédito hipotecario, que estamos hablando, que haya más propietarios en Argentina. totalmente. Y decime, ¿la concentración entre los propietarios es marcada? Esto podría ser motivo de una charla futura, pero dame un boceto acá en la Mira, Argentina. no, hay poco dato en Argentina, hay poco dato sobre propiedades, sobre los propietarios. Hace muy poco otra ONG sacó algunos datos con datos de la ciudad de Buenos Aires y no te muestra una fuerte concentración, o sea, hay concentración, pero no hay una fuerte concentración como te señalaba hace un rato en Europa. Acá lo que hay es mucho, digamos, mucho pyme, mucho empresario, mucha gente con ahorros que a lo largo de su vida ha tenido dos, tres, cuatro departamentos como capacidad de ahorro, ¿se entiende eso? Sí, Y sí, que sí, sí. muchas veces, generación siguiente, el hijo vive solo de la renta que le deja, más algún trabajito. O sea, todavía sigue siendo para alguna porción de la clase media argentina un lugar de reserva de valor y fruto de los alquileres, un lugar como para tener unos ingresos extras tener o para sumar lo que son los ingresos totales de esa familia. Y aparte, bueno, no solamente por las novedades ahora, pero con los alquileres desbandados, me imagino que terminan pagando, si tuviéramos crédito hipotecario, el inquilino pagaría quizás la misma plata que está pagando hoy en el alquiler, pero estaría en un proceso que culmina con el propietario, con él o con ella. Mira, a lo largo de la vida, los que yo fui inquilino un tiempo, por suerte pude ser propietario, a lo largo de la vida un inquilino paga dos propiedades. Entonces, es un tema, la Argentina, yo hoy elegí una frase, la voy a decir aquí en público, tenemos a veces problemas financieros, pero no problemas económicos. Quiere decir, económicamente podríamos pagar dos casas a lo largo de nuestra vida. El tema es que como no tenemos los bancos como tienen otros países, no tenemos el sistema financiero, no tenemos todo lo que estuvimos hablando a lo largo de la charla, terminamos malgastando la plata. Claro. ¿Se entiende? Entonces vos alquilar hoy un crédito hipotecario sale lo mismo o menos que una cuota de alquiler, en muchos casos. Pero como no tenés todos los papeles que te piden, no tenés un ingreso en blanco, no podés decir que durante 20 años vas a tener empleo y un montón de cosas, te termina restringiendo el acceso al crédito hipotecario. Con lo cual, lo que te muestra al final del día que el tema de la vivienda, y muchos temas en Argentina, hay un tema de ineficiencia organizacional, más que de problema económico, ¿se entiende? Sí, sí, Que sí. termina repercutiendo después en un problema económico, pero que nace como un problema financiero y de organización. Te cuento un ejemplo de vivienda que algo dije recién con el gas. Hay un señor que se llama Sabalía, en Moreno pone gas a la gente. ¿Qué hace? Junta a todos los vecinos y se en vez de pagar la garrafa, pongo la red y con lo que atarrás de la garrafa, pagar la red. Donde logra organizarse, la gente termina en 2 años pagando la red y después tiene el gas a el 10% del valor de la garrafa. Entonces vos dirás, che, ¿por qué no hacemos todo en todo el país esto? Bueno, no se logra organizar para que eso pase, ¿se entiende? Sí, sí, Entonces, sí, y sí. con la vivienda te pasa lo mismo. Vos si tenés el 35% de inquilinos que pagan en promedio en la Ciudad de Buenos Aires 600.000 pesos de alquiler. Che, ¿podrías hacer vivienda? Y obvio que podés hacer vivienda para toda esa gente. Y no se hace, ¿se entiende? Entonces tenés un problema ahí organizacional muy fuerte, donde el Estado sí o sí tiene que estar presente para que eso pase. Y lamentablemente no lo estuvo
no digamos en el último tiempo que no quiere estar, sino en el momento que el Estado sí quería estar y que no estuvo. Clarísimo, Fernando. Es un constante aprendizaje hablar contigo. Te agradecemos muchísimo la charla. No, por favor, un placer enorme y bueno, siempre a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, querido. Bueno, a ver, poneme un par de acordes. No creo que terminemos con una canción.